estuvimos aquí con Ariel Salas. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? Un gusto compartir nuevamente en una charla y bueno, un tema diferente, con un título diferente, con algo que tiene que ver mucho con la participación de toda la gente que nos ve, que deje su comentario, que hable, porque nosotros vamos a dar que hablar con esto, ¿no? Exactamente, la idea es esa. Nos hemos unido con Ariel justamente para esta nueva propuesta, como decía al principio, de empezar a cuestionarnos cosas, empezar a remover un poquito el fondo de la bolsa. No sé de dónde saqué esto, pero se me acaba de ocurrir. Está Pero bien. sí, es que yo y Ariel le ha pasado lo mismo en distintas charlas que hemos tenido, nos damos cuenta de que estamos un poco cansados de siempre lo mismo, de aceptar algunas cuestiones tal como se nos dicen, o acatar algunas opiniones como verdades absolutas. Y estamos convencidos, Ariel y yo, de que tenemos que empezar a cuestionarnos, empezar a preguntarnos, ¿es así? ¿No es así? Y a partir de ahí generar una nueva conciencia y una nueva postura, quizás sea la misma que teníamos antes, quizás no, pero vale la pena empezar a darnos cuenta de cómo pensamos, qué estructuras mentales estamos poniendo en marcha, qué cosas estamos aceptando como información válida. Y bueno, en fin, esta es la idea, ¿no? Empezar a cuestionarnos. Y Ariel ahora nos va a explicar qué queremos decir con cuestionar. Bueno, eso es un tema, ¿no? Porque si vamos a la palabra, tiene que ver mucho con poner en duda lo que parece aceptarse, lo que parece como un lenguaje coloquial y que todo el mundo lo acepta como tal. Entonces, a veces tenemos personajes, más bien con nombre y apellido, de que por ese mismo motivo, por tener un nombre y apellido, que tiene que ver a veces con el reconocimiento en la sociedad, dicen palabras o dicen frases o dicen conceptos o apreciaciones, puntos de vista, y que a veces nosotros tomamos como que es una eminencia. Cuidado, cuidado con lo que dijo fulano, ¿no? Cuidado que dijo el doctor, porque muchas veces acá me dicen el doctor. Entonces, cuidado con lo que dice el doctor, cuidado. Entonces, a ver, si vamos a tomar desde este punto de partida, tiene que ver mucho con la experiencia, que a veces consideramos que la experiencia en muchos aspectos lo es todo. Entonces, ¿qué tenemos que ver mucho con esto tema de la experiencia? En muchos casos yo siempre he dicho que la experiencia y el conocimiento tienen que ir de la mano y en equilibrio. Pero a través de este tema empecé a investigar mucho y mucho lo que tenía que ver con estos conocimientos, inclusive conocimientos de personas que son empíricas, conocimientos de personas que no están con un montón de títulos, y que es este conocimiento a veces que nos hace ver como que nosotros no sabemos, nosotros no podemos opinar o nosotros no podemos cuestionar. Porque en realidad todo nace desde una experiencia, desde la particularidad de cada persona. Sí, vos Entonces, fíjate, mirá, voy a salir con un ejemplo que también se me acaba de ocurrir, ¿no? Cuando hablamos de la gente de campo, no, mira el chacarero, el cielo y dice en media hora va a llover, y no se equivoca. Pero no es porque tiene un máster en climatología o ¿cómo se dice? meteorología, sí, o Gracias. meteorólogo. No es que tenga un máster en eso, tiene la experiencia, ya conoce el olor, ya conoce el viento, ya conoce el cielo, ya conoce los colores. Es una persona que, por supuesto, tiene una autoridad para decir eso. Y así como él, el chacarero, ¿no? en el campo, muchos otros también, en distintos campos, también tienen esa experiencia como para poder decir, es una persona que sabe, es una persona que ese conocimiento aporta y vale. Sí, tal cual, porque esa experiencia es parte de la observación, desde lo que percibimos. Hay un concepto, yo quiero empezar a veces a hablar y empezar a debatir sobre esto, Patricia, porque muchas veces nos quedamos con ese que habíamos hablado un tema, el síndrome del impostor, ¿te acordás? Que Sí. habíamos tocado en algún momento, que mucha gente no se cree porque tiene miedos de sus capacidades, tiene miedos de enfrentarse con otros, como diciendo, no, yo no tengo ese nivel, no estoy a la altura, más vale no opino porque otros saben más que yo, pero a veces desconocemos toda nuestra vida fue un conjunto de hábitos y de experiencias que venimos desde una infancia temprana.
Y como todo eso, la experiencia es tan válida para aquel que tiene un título o tiene una experiencia específica en algo, como aquel que no la tiene, porque en realidad todo esto lo vamos a desmitificar de alguna manera con algunos conceptos y algunas apreciaciones de algunos personajes en el mundo que ven cómo ven la experiencia de los demás y a qué se refiere. Mira, permíteme que te dé un tema, algo conceptual y dice, es una descripción general, ¿no? El concepto de experiencia en un sentido coloquial generalmente se refiere al reconocimiento procedimental, o sea, cómo hago algo, en lugar del conocimiento factual, que son las cosas, ¿no? Sí. Los filósofos tratan del conocimiento basado en la experiencia como conocimientos empíricos o un conocimiento a posteriori. O sea, Claro, factual que viene de facto, el facto es hecho, ¿no? Entonces, sí, es lo que te muestran los hechos, digamos. exactamente, ¿qué es lo que te muestran los hechos? Así conceptualmente tiene una terminología que a veces no es tan fácil a la persona que no conoce la terminología de deducir, pero por eso vamos a aperturarlo, este concepto, y vamos a hablar de que cada uno en particular tiene una vivencia. Había leído en algunos aspectos de que cómo nacemos nosotros. Nosotros no nacemos con una experiencia, venimos con un mapa en blanco. Del Venimos repollo. con, venimos de un repollo, total. Y pero venimos a vivir. Por eso te dice, viste, que cuando naces te dice, todas esas emociones que van generando sinapsis neuronales para que esa conexión se genere con mucha fuerza y tenga la mayor cantidad de neuronas conectadas y bueno. Y bla, 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 bla. Ese tema hace que, bueno, cada uno va viviendo muchas situaciones emocionales y va aprendiendo a través de lo que ve, porque inclusive inconscientemente nosotros vemos y experimentamos cosas a través de la vista, o sea, la fotografía es algo visual y a través de sonidos. Entonces vamos teniendo experiencias de la vida y esas experiencias siempre nos van dando lo que en filosofía y en muchos aspectos se habla de la experiencia como tal. Entonces, acá vamos a empezar a partir de esto de alguna manera. Vos y yo, por más que estemos enfocados en lo mismo, trabajemos en lo mismo, hagamos siempre referido a los mismos temas, la experiencia, y inclusive vos podés ser máster, porque tenés una maestría, yo puedo tener otra certificación, tengamos la misma, haced de cuenta que tenemos la misma, pero las experiencias vividas son totalmente distintas. Sí, claro que sí. Por lo cual, nosotros vamos a ver el mundo de una manera distinta. Y eso es lo lindo, lo enriquecedor, de que cuando nos ponemos en la charla, aprendemos uno de otro. Y ahí es donde nos damos cuenta siempre que no hay una verdad absoluta, absolutamente para nada, porque todo es percepción de la vida que vivimos y consideramos a través de esas percepciones, consideramos que a veces, como decía yo en algún momento, a veces nos levantamos y todo lo que hacemos creemos que está bien, creemos que es lo correcto, porque nadie nos cuestiona nada, porque nadie nos dice, che, mirá, estás haciendo mal. Entonces, ahí está el tema del cuestionamiento. Cuando viene alguien y te lo dice tal, no. Cuestionar eso y también empezar a verse constantemente las acciones de uno, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasó a la mañana que estaba charlando con un compañero de trabajo y de repente me cuenta una situación y yo le digo, bueno, pero no te hagas problema. Inmediatamente me di cuenta, digo, estoy haciendo lo que a mí no me gusta que me hagan. Porque a veces solamente comentas algo por comentarlo, por tener una charla, por ver el punto de vista del otro, no para que te digan lo que tenés que hacer o para decirte, no, no te hagas problema. Y entonces, después le mando un audio y le digo, no, discúlpame, me estabas contando algo y yo te digo, te corto la expresión diciéndote, no te hagas problema. Estoy haciendo algo que a mí no me gusta que me hagan. O sea, esa capacidad de revisarse constantemente y también decir, bueno, discúlpame, de hecho él no lo había tomado así, pero yo tuve esa capacidad de ver lo que yo misma estoy haciendo y corregirme en tanto voy caminando, porque eso también forma parte del crecimiento que cada uno quiere para su vida. Total. Y otra ¿Qué querés una opinión? ¿Qué querés una opinión? No, ¿sabés qué pasa? Estaba dejando un espacio porque como hay un delay,
Entonces Sí, 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 dije, sí. por si querías decir algo. Pero además, como para resumir, digamos, esta tarea que nos abocamos Ariel y yo, que nos surgió esta idea de empezar a compartir con ustedes un montón de cuestionamientos, no es que nosotros tengamos la verdad, ni que tampoco compartamos muchas ideas, muchas las compartimos, otras no, y en otras ocasiones será cuestión de que alguno de los dos se ponga como abogado del diablo, ¿no? Porque en las diferencias es donde nosotros podemos encontrar la riqueza de la diversidad. Esa es una idea que yo tengo y que la comparto con Ariel también, porque de esto estuvimos hablando durante mucho tiempo, decir, no, pero vamos a cuestionar ciertos temas que son bastante polémicos, y sí, yo creo que sí, porque ya es hora de que empecemos a hablar, con todo el respeto que se merece, nosotros somos seres humanos también, como decías hace un ratito también, algunas terminologías no son algo cotidiano o algo que conozca todo el mundo, y nosotros humildemente lo que sabemos lo vamos a compartir, y lo que no, lo vamos a averiguar y aprendemos juntos. Esa es la propuesta, y también, por supuesto, invitarlos a que compartan sus opiniones. Aquí no hay no hay equivocaciones, son solo opiniones y percepciones, como dijo Ariel recién, y eso también enriquece mucho la postura de cada uno, la visión que tiene cada uno, a ver los temas que vayamos a tocar de una manera diferente. Esa es la idea. Sí. Sí, totalmente. Por eso también decidimos comenzar con este tema de la experiencia. Si la experiencia lo era un todo como para determinar los puestos de trabajo o para determinar una posición ya preestablecida, como decirlo. ¿Querés dar un Porque, ejemplo, Ari? no, sí, voy a dar ejemplos porque, mira, primero principal me ha pasado en la vida diaria. A mí, no sé si te conté que me hubiese gustado trabajar en en el área automotriz. Ah, Y nunca, no, yo comencé en Avon, en Cosméticos Avon, y estuve 6 años, entonces estaba en el área de cosmética. Después pasé a publicidad, estuve en la empresa Publicidad Sarmiento, después estuve en una empresa, una logística multinacional, Ryder, con la operación Arcor, y después estuve, mirá, estoy tirando todos los nombres, sí, para estás publicidad dando acá. tu currículum. Sí, y después estuve pero yo siempre, después estuve en, bueno, en la Unión Procter, eso en Argentina. Pero después quise estar vinculado siempre a una empresa de transporte. ¿Y sabes qué me pasa? Perdón, a una empresa de Automotriz. automotriz. Pero nunca pude estar en eso. Es más, me hubiese gustado trabajar en una concesionaria de autos, vender autos. Me hubiese Mirá gustado vos. vender autos, sí, sí, sí. Sí. Mira cómo nos vamos descubriendo cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque me encantaba el tema de los autos, aprender de motor, y se sentía que iba a ser un muy buen vendedor vendiendo esas cosas. Pero Bueno, yo nunca aprendí tuve la oportunidad mecánica, porque... te cuento, esa tampoco la sabía. Sí, yo Ah, eso. hice el curso de Rompimos todos los esquemas ya con eso. sí, yo hice mecánica de automóviles, me encanta, y aparte toda la parte Ah, de computación y todos los motores computarizados y esa parte me encanta. Así mirá que vos, mirá. podemos hacer Qué otra bien. buena dupla ahí. Vamos a hablar de eso. Bueno, ¿sabes? Pero entonces, ¿sabes qué pasaba? Cuando salía una oferta laboral en algún momento, que algunas posibilidades yo quería cambiar de empresas y todo, me postulaba a las empresas automotrices y como había uno de los factores que se manifiesta, inclusive en la actualidad, es que si no tenés experiencia en la parte automotriz, y no, primero vamos a poner los que tienen experiencia. Y nunca me llamaron de ningún lado. Siempre me postulaba a todas y nunca me llamaron. Pero una vez pasó de que cuando me contrata una empresa de publicidad gráfica, publicidad exterior, para el área que yo estaba como responsable de logística, tuve 3 sectores a cargo, pero cuando fui a la última entrevista, por así decirlo, le dije a la persona que me estaba por contratar, le digo, pero discúlpame, tengo una pregunta. Tenés muy claro que yo de publicidad y esto que tiene que ver con serigrafía y OPSE y estas cosas, yo no tengo ni idea, ¿no? Ni idea. Y me di, mirá, también era una persona con poca experiencia en ese sentido también. Y me dijo, no, pero yo no te contrato a vos
por la persona con experiencia particularmente en esto. Te contrato por una experiencia que a través de eso podés aportar a como nuevo en esto. Wow. Entonces empezás a abrir tu mente a otras cosas. Por ejemplo, vi acá, estando en Colombia, que en una empresa súper importante, contrataron en una empresa de energía, y contrataron a una persona que estaba en otra área totalmente distinta. O sea, un gerente general que venía con otro enfoque. Y lo contratan ahí, pero tenía experiencia. Entonces, acá voy a poner algo, porque a veces las personas o dentro de las empresas se limitan a poner esto, que si no tienen la experiencia en el determinado tema, empezamos a descartar. Lo digo por la gente de talento humano también, viste, que se limita Sí, a cerrar sí, eso, ¿no? sí. Mirá, un ejemplo, viste que yo te había contado con el tema del técnico, el técnico de un club de fútbol, que es Ariel Holland, Ujú. y que bueno, cuando lo contrataron en el fútbol, muchísima gente lo criticó porque diciendo, y este tipo, porque venía de un deporte, pero era técnico de hockey sobre césped femenino. O sea, ¿y qué Claro, tenía que y nunca había jugado al fútbol? Y claro. tampoco fue técnico de fútbol. Entonces, diciendo, ¿qué tiene que ver este tipo? ¿Qué experiencias nos puede traer? Entonces, y bueno, después salió campeón y todo, y con una técnica nueva, y que metiendo coaching y un montón de cosas en los equipos. Ahora, yo me pongo a analizar también, y a través de la investigación miro, para que entremos en debate con esto, es que ¿qué grado de experiencia puedo conseguir yo desde mi percepción o de siendo objetivo, del conocimiento objetivo, porque todo termina siendo subjetivo y relativo para poder transmitirlo hacia otro punto. Yo te puedo decir, yo toda mi vida comí y mastiqué fútbol y veo siempre partidos de fútbol y estoy constantemente con el tema del fútbol, por darte un ejemplo, ¿no? Para que sea un lenguaje más claro y coloquial. Pero lo veo por televisión. ¿Es la misma experiencia que estar metido dentro del campo de juego? Y a su vez, a la inversa, porque el que está dentro del campo de juego tiene la experiencia de ser observador de lo que se ve desde fuera del campo de juego. O sea, fíjate que son dos experiencias totalmente distintas, pero inclusive ambas son válidas para poder transmitir hacia los demás su posición, su punto de vista como observador, porque en realidad son percepciones, y las percepciones van a ser totalmente subjetivas a cada persona, Sí, porque lo que veo... el tema de las percepciones siempre va a estar en debate porque, claro, cada uno tiene su propia percepción. Están las personas que dicen, no, vos no me des consejos a mí, de mis hijos, que nunca tuviste hijos. Entonces, como decíamos la otra vez, ¿no? Un sacerdote no podría dar consejos de familia porque no ha tenido, un sacerdote católico, ¿no? No ha tenido una familia conformada, o quien no tuvo padres porque los perdió desde muy chiquito, no puede darle un consejo a un amigo sobre cómo tratar a sus padres porque nunca tuvo padres. Esos pensamientos tan arcaicos, yo les digo arcaicos porque creo que hay que ser un poquito más abiertos y pensar que uno puede tener una visión o incluso una idea diferente, desde la misma inexperiencia, si querés. Así como no tiene ese sesgo, puede incluso proponer nuevas ideas a una situación que nunca ha vivido. Entonces sí creo que tenemos que poner un poquito más el énfasis aquí en la empatía y en la creatividad y darnos el permiso de decir, no, no fue ni hijo, ni padre, ni coach de fútbol nunca, ni lo que fuera. No fue jamás director de una empresa, pero ahora es consultor, por ejemplo, que esa es otra de las cosas que en nuestro rubro también nos han cuestionado, ¿no? ¿Cómo me vas a hablar vos, que nunca estuviste en tal o cual situación? Y a veces no es necesario, no digo que no valga, pero seamos un poquito más abiertos y empecemos a pensar que la experiencia y las ideas
no vienen solamente de estar cumpliendo ese rol específico del que estamos hablando, sino de un montón de Mira, otras aptitudes. claro, si vamos al campo más, siendo más específico en esto, el tema de la experiencia termina siendo también un conocimiento limitado, de acuerdo a lo vivencial, a lo que a vos te toca vivir. Entonces, si yo tuve la experiencia de ciertos trabajos, de ciertas multinacionales, independientemente el cargo que ocupe, solamente voy a estar limitado a esa posición. Por ejemplo, la persona que ve desde otro punto del planeta, o sea, la percepción que se ve en el campo organizacional, el trabajo en equipo, el liderazgo, estas habilidades que en definitiva terminan siendo fundamentales, porque ahora te voy a decir cómo es el trabajo del director de una empresa, gerente o CEO. En realidad lo que se busca es tener siempre habilidades, cuáles son los puntos fundamentales, lo que más se necesita para estar a cargo y al frente de una organización es tener habilidades. Y habilidades, hablo de habilidades blandas, no las técnicas. No, Porque no, las claro. técnicas, porque estas habilidades blandas resultan, bueno, transversales, blandas, suaves, como quieras decir, habilidades relacionales, porque son habilidades para la vida. Sí, Entonces, tocaste un término de empatía, y ese término de empatía, difícilmente, porque acá, en este tema de las experiencias, en el tema de que yo conozco, sé esto, tengo la experiencia y mucho ego, habla mucho el yo, y a veces ese ego y ese yo creemos ser dueños de una verdad y solamente mi experiencia fue un conocimiento limitado, pero tan sí, pequeño, claro. que a veces creer tener la verdad de cómo manejar ciertas cosas, estamos hablando desde la creencia de que sabemos, al fin y al cabo, con un pensamiento limitante, sin dar posibilidad a aprender mucho más a lo largo de toda tu vida cuando tiene otra persona una apreciación totalmente distinta. Ah, Porque tal yo, cual. yo te puedo contar lo que viví desde mi posición y te puedo decir lo que vivo hoy. Vos estás en México, yo estoy acá en Colombia y te puedo decir cómo se vive dentro de una organización o qué, porque tienen que haber muchos factores. Y entonces, mi vivencia, mi experiencia a través de todos estos aspectos sensoriales que voy a tener una proyección y una opinión al respecto de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo viví. Entonces vos vas a opinar otra cosa. Y ahí es donde comienza el ego, que diga, no, Ariel, no es así, Ariel, las cosas se manejan así, de determinada manera, sí, porque yo Vos fui, ¿sabes hablame de qué? Colombia, que yo te puedo hablar de lo Sí, que vivo acá en México, o sea, no te metas. claro. Claro, y empezar en este tenor, ¿no? Hasta inclusive con una guerra para poder defender la postura y las creencias de cada uno. Yo creo que ahora sería un buen momento, Ari, ¿cómo lo ves? Para plantear una pregunta a los que nos están viendo. Una pregunta de cuestionamiento también, ¿no? Que Sí. puedan responder si quieren, compartirnos lo que piensan, compartirnos qué opinión tienen alrededor de estos conceptos que estamos manejando nosotros ahora. A ver si se te Eh, ocurre alguna pregunta, y si no la elaboramos ahora. no, yo tengo varias, entonces te diría, eh, a ver, te lo puedo enfocar desde el lado, ¿por qué cubrir tan altos cargos? Se pide títulos y experiencia y luego se carece de habilidades suaves que recurren al fracaso, ¿no? Puede ser una pregunta porque, en definitiva, estas habilidades son, como son algo, en cierta manera, intangibles, son difíciles de medir en las personas y a veces se hacen test que no representan de manera significativa lo que es la persona como tal en sus habilidades. Bueno, pero Porque fíjate acá que hoy hay una herramienta que hay que tener en cuenta, capaz que nos vamos a ir un poquito de tema, pero a veces
los test que se aplican en las empresas o en las pequeñas y medianas industrias también, para poder evaluar el grado de desarrollo que tienen las personas en sus relaciones interpersonales, son test que vienen de otras culturas y tienen otro tipo y otras cosas son las que miden también. No es lo mismo una cultura argentina, nosotros lo podemos decir, que una cultura colombiana, que una cultura mexicana. Tiene similitudes, tiene otras diferencias. Entonces yo creo que poner un test que traído de una cultura anglosajona o una cultura completamente diferente a la que nosotros estamos manejando, yo creo que eso ya ahí, desde el vamos, empezamos a medir mal. Me acuerdo de algo, Patricia, hablando de esto, del tema de la cultura que decís, Sí. haciendo un paréntesis, ¿no? Que lo que decía este tipo, Peter Drucker, bueno, padre de la administración, el gurú moderno de la administración. Peter Drucker hablaba sobre que la cultura... Un estudioso, porque padre... Se come como... Claro. Sí, bueno, son términos que sí. inclusive la misma cultura le va propiciando, ¿no? Sí. Entonces, esto que se habla de que la cultura organizacional dentro de la misma se come como sanguchitos, como un desayuno a la estrategia. Y esto es verdad, o sea, no puedo poner lo mismo que aprendí, vengo a poner, soy fulano, máster o el genio de la cultura y una empresa mexicana y voy a la cultura argentina a ponerle la misma estrategia. Chau. ¿Y por qué no te funciona? Bueno, en Argentina no va a funcionar ninguna. Bueno, en Argentina te funciona ninguna. Es como la economía. Es como la economía. También hablar de economía lo pasa lo mismo. Querer traer tu experiencia de la economía y querer ponerla, la economía de Colombia, ponerla en Perú, ¿viste? Como no, manejamos lo mismo. Funciona totalmente distinto. Claro, como la cultura impacta de manera tan fuerte, ¿no? Dentro de una organización. Impacta en claro, todo, y vos fíjate que después empezamos a hablar de los sistemas y subsistemas sin tener en cuenta que justamente hablamos de sistemas y subsistemas y son todos completamente diferentes. No es lo mismo el entorno que se vive en un país que en otro, y sí pueden ser similares, como decía recién, pero nunca van a ser los mismos. Entonces, estudiar algo en concreto y algo en específico de cómo puede funcionar y cómo puede mejorar pongámosle, una empresa en Colombia o una empresa aquí en México, yo creo que tenemos que empezar a evaluar cosas que estén funcionando en México o en Colombia, en su caso. Y ya me enojé pregunta. también. Sí, también, no, pero otra pregunta, ¿sabes qué quisiera poner? Porque a veces hablamos de que esta experiencia es una representación de la realidad que vive cada uno en particular. Entonces, cuando alguien va a decir, bueno, yo tengo mucha experiencia, pero tu experiencia es única, está bien, es única, porque es tuya. Y a ver qué me sirve de todo eso, qué puedo sacar de todo eso y qué se puede transmitir de todo eso. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir el conocimiento de cada uno. Está muy pobre la gestión de la diversidad cultural en los países latinos, en los países sudamericanos. Entonces, la gestión de la diversidad cultural es una grandísima oportunidad de innovación y de potencializar la cultura y el talento humano dentro de las empresas, ¿no? Bueno, y acá tiro otra bombita también, y lo tengo que decir. Yo sé que no va a caer muy simpático, pero lo tengo que decir. O sea, ¿por qué es tan pobre la diversidad en el países de Latinoamérica? En mi opinión, y aclaro que es mi opinión, es tan pobre porque nosotros todavía nos resistimos, y no, esta Argentina, ¿qué me viene a contar? No, este mexicano, ¿qué sabe él de qué? Y somos así. En vez de decir, no, qué bueno que viene uno de Chile que nos va a poder enseñar cómo tal y tal cosa. Lo decimos de la boca para afuera porque queda bien. Nos resistimos. Pero nos resistimos, porque ¿qué va a saber? ¿Quién es este que viene a saber más que yo? Y todos, y yo me incluyo porque también soy parte de esta cultura, ¿no? De que nos creemos que somos súper y bajar un poquito eso. Yo creo que en la medida que empecemos a bajar un poquito este ego
y esta inseguridad que nos hace también decirnos, no, la verdad es la mía y nada más, podemos abrir este otro campo a Miedo. la creatividad y al compartir. Hay miedo. Mi Mirá opinión. que acá, yo vivo en la cultura y estamos hablando de lo mismo porque yo estoy en Sudamérica, Latinoamérica, y entonces, ¿qué sucede, Yo estoy en acá en Centroamérica, Colombia? discúlpame. Bueno, ¿qué veo en esto? Que no difiere mucho, porque inclusive a veces recibí muchas quejas de esto, ¿no? Muchos reclamos o juicios, porque cuando llegué, inclusive en el primer año, ya hace 11 años que vivo acá en Medellín, Colombia, y desde el 2010 comencé a notar de que dije, bueno, conozco muchos países de Sudamérica, pero este es el país más desunido. Este es el país más desunido de Sudamérica. Y bueno, y a veces se toma como mal, como un juicio atrevido a algo que afectando o chocando contra la cultura. Primero es la falta de aceptación a que esa diferencia de no aceptar al otro como un pensamiento distinto afecta inclusive a uno mismo, ¿no? Entonces, una cultura que se encarga de ser cerrada, muy cerrada, no permite y no abre posibilidad al crecimiento y a la innovación personal, porque yo no dejo de ver el mundo más allá de mi propia burbuja, porque no puedo pensar de otra manera, no puedo ser observador de algo distinto, porque no soy omnipresente, no puedo estar en todos lados. No, sos Y parte o claro, sí, no podés estar en mientras todo. viva acá, vivo, me nutro y soy parte activa, y por más que me quiera despegar, comparto el pensamiento masa de la misma cultura, más allá de diferencias, ¿no? Entonces yo de la única manera que pueda observar, para mí hay dos pasos: de observar algo totalmente distinto que me produce una disrupción también en mi pensamiento, es, por un lado, la lectura. Porque siempre digo que leer libros vivo la vida de otros y dejo de vivir mi propia vida. Porque mi propia vida, ¿yo qué aprendo? Solamente la experiencia, lo que vivo. Pero en la medida que leo, aprendo experiencias ajenas y puedo vivir vidas de otros, cómo otros perciben el mundo, cómo otros ven otra realidad. Sí, ¿Viste? leemos Hablar bien del gusto. poco, lamentablemente. Ujú. Sí, bueno, y por otro lado, es relacionarse con personas que tengan situaciones vivenciales totalmente distintas. Y me pondría así, a mirar y a escuchar a la otra persona, porque de esa manera uno aprende. Cuando alguien de otra parte del mundo te cuenta cómo es otro lugar y cómo es su experiencia y cómo ve el mundo, uno ahí empieza a cuestionar su propia existencia, por así decirlo, ¿no? Es muy grande es lo que digo. Pero sí se empieza a cuestionar por qué yo pienso de esa manera y por qué el otro piensa así. Y no empezar a juzgar y a emitir juicio diciendo, no, no, mira cómo piensa no, 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 es ridículo, no Claro, sabe nada, no claro. entiende nada. No. Entonces, en la medida que yo me pongo a escuchar a la otra persona, obviamente esa es una habilidad de escucha activa, y aprendo mucho más. Otra vez en el último taller que dije que uno cuando habla no aprende, aprendemos cuando escuchamos al otro. Y eso es importante, y para poder escuchar tenemos que bajarnos de nuestro ego de creer que sabemos y empezar a aprender mucho más. Y tenemos oportunidades de aprender al máximo. Entonces yo no puedo tener una verdad siendo un conocimiento muy limitado. ¿Cuánto más? Sí, hay personas que conocen más, leyeron más que yo, tuvieron más cosas que yo, compartieron más que yo. Sí, por supuesto. Igual es limitado, porque todo termina siendo subjetivo de acuerdo a nuestra experiencia. No puedo aprender cosas o no puedo inclusive proyectar un futuro de algo que no viví, de algo que no vi. Entonces voy a proyectar mi realidad actual de acuerdo a mi pasado, de acuerdo a mis experiencias.
¿Mm? Entonces, No, seguro. bueno, Y, y en el tema este también, en que vos decís, bueno, cuando yo escucho, aprendo, es así, yo coincido con vos, pero también, ojo, no nos vayamos al otro extremo, ¿no? De que a veces de que tengo que estar siempre callado. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos buscando acá es también saber tu opinión, saber cuál es tu pensamiento, saber cuál es tu percepción, tu postura. Este intercambio también es beneficioso. No siempre hay que escuchar y quedarse ahí. No, también el dar una opinión, dar el punto de vista, siempre con esta humildad, ¿no? Decir, bueno, este es mi punto de vista, esta es la forma en que yo la veo y ojalá alguien me pueda hacer cambiar incluso esta visión que yo tengo de las cosas, si no es la adecuada. Eh, permitime una cosita, ahí Patricia te podría decir, de acuerdo a mi experiencia, te puedo contar cómo veo yo las cosas. Mirá claro, esa frase. De claro. acuerdo a mi experiencia, te puedo contar Claro. cómo veo yo las cosas. Acá podemos, e inclusive de acuerdo a tu experiencia o a la experiencia de muchos, si estamos en un equipo de trabajo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que consideramos entre todos que podría ser lo mejor? Porque no hay ni mejor ni peor con respecto a la mirada y a la experiencia de otros. No, pero vos ¿Sí? sabés que hay mucha gente que se enoja. O digan no, si no es así. Pero hay mucha gente que quiere la respuesta. Dice, no, 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 a mí no me vengas con que vos, según tu experiencia, no, a mí decime qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a veces no queremos ni pensar. Queremos toda la fórmula ya, toda Todo cocidita, ¿no? resuelto. Claro, entonces hay mucha gente que se enoja porque si no, yo no te puedo decir cómo hacer, pero sí te puedo decir cuál es mi experiencia y cuáles son los riesgos que yo veo o cuál es el panorama como veo desde aquí. Y yo creo que eso puede ser mucho más beneficioso, mucho más nutritivo incluso para cualquier situación que el darte la fórmula mía, porque por ahí a vos no te funciona. Lo mismo pasa con las dietas. ¿Por qué hay tanta cantidad de dietas? Si fueran todas tan efectivas, habría una sola y ya está. Pero a cada uno le funciona la que le funciona. Entonces no te funciona esta y probá con esta. Probá con la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta de los planetas, no sé. Pero va a haber alguna que te va a funcionar. Y eso es justamente la mejor prueba de que no todo es, no hay una verdad absoluta, ¿no? A cada uno, No, lo peor de todo lo peor de todo que primero mucha gente quiere tener la razón. Se dice que nosotros, no voy a decir quién lo dice porque también no tengo conocimiento con exactitud de eso, porque pusieron un nombre de una persona y entonces a saber si se dijo o no se dijo. Pero hay un estudio que representa también de que eh, nosotros percibimos el 0,01% de la realidad. Y nuestra realidad es subjetiva a la tuya. ¿Sí? Mi realidad es subjetiva. acá viene a jugar la física Entonces, cuántica, ¿no? También. Sí. bueno, claro, pero entonces, si Claro. yo tengo una realidad subjetiva, ¿cómo puedo decirte que tengo la razón? Y si aparte puedo percibir tan poco del mundo, de la experiencia del mundo, de todas las personas, ¿cómo puedo decirte que, no, ¿sabes qué, Patricia? Esto es así. Vos tenés que entender tal cosa, tenés que entender, una vez una persona me dijo así, tenés que entender tal. Ah, tengo que entender, mirá, al dueño de la verdad absoluta. A ver si Mirá, te entra en la mirá, cabeza, Ariel. a ver si te entra en la cabeza. Espera que te explico cómo son las cosas, Claro, como decimos los argentinos, la verdad de la milanesa, vení que yo te digo cómo es. yo te digo la Entonces, posta. bueno, no hay esa tal verdad absoluta, no hay conocimiento absoluto, todo es relativo y aparte limitado, porque lo limitado llega hasta ahí, hasta donde yo puedo percibir las cosas. ¿Sí? Y entonces yo tendría, no quiero entrar en el campo de la religiosidad, de la religión, ¿no? Pero sí tendría que ser alguien totalmente superior para poder estar en un pensamiento mucho más amplio y tener el conocimiento de todo. Cosa que Sin nosotros, duda. para mí, en mi posición y en mi manera de ver las cosas, creo que vamos a ir aumentando nuestro conocimiento en la medida que
trascendamos, o sea que ya no estemos físicamente en esto, para mí. Entonces, mientras estemos acá, conviviendo inclusive con todo el mundo, no solo que es mi percepción es subjetiva, sino que mi conocimiento es muy limitado. Entonces, para decir, te explico o tengo la razón de las cosas y esto se maneja así y esto es así, termina siendo el ego es el que habla, el ego es el que quiere manifestar que yo soy lo que soy por de acuerdo a mi experiencia y mi experiencia es única, y cuando considero que es única, que es verdad, pero que tener la certeza de las cosas es muy, muy complejo, ¿no? Y ahí comienza la discusión, las diferencias. Bueno, en definitiva, esto es lo que nosotros queremos hacer a través de este trabajo, ¿no? De esta charla, de estas disertaciones, de este compartir con ustedes. El empezar a cuestionarnos, empezar a desatar esa madeja desde esto que estuvimos explicando, de que Ariel lo dijo muy bien, ¿no? De estas posturas subjetivas, de percepciones que cada uno tiene. Pero sí es mi ilusión el que podamos intercambiar estas visiones que tiene cada uno y que podamos formar una idea que a cada uno le sirva, no una idea para todos, sino a cada uno pueda formar su propia idea y madurar en ese sentir y en ese pensar que todos necesitamos avanzar en estas épocas, en este siglo XXI, ¿no? Así que yo no sé si querés decir Yo algo no sé, más, Ari. mirá, pero lo que quiero decir que no sé si es esto lo que teníamos que hablar. No sé si es esto lo que queríamos decir, simplemente teníamos que ser controversial, pero hay algo que quiero aclarar en esto, que a veces con esto de las ideas, de tener la razón, de tener que la experiencia mía es la única que vale, todo, creo que es un significado muy egoísta y muy personal de cada uno. Y hay algo que tiene que ver mucho con esto, con la búsqueda de reconocimiento, con la constante tener la aprobación del mundo donde me manifiesto, me rodeo, pero esto tiene que ver mucho con cómo somos nosotros como seres humanos. Y acá es un tema, por supuesto, muy amplio, ¿no? De debate, porque a ver, van a salir personas cuestionando esta apreciación y este punto de vista que tenemos nosotros, que inclusive, como bien lo marcabas, no son idénticos, son muy diferentes. Lo que aprendimos a hacer, Patricia, entre nosotros es equilibrar nuestras opiniones, abrirnos, ser abiertos en nuestro punto de vista, respetarnos, y teniendo en cuenta que las actividades, yo tengo razón en cierta, entre comillas, desde mi punto de vista, pero vos también tenés razón porque es tu punto de vista. Y en la medida que nosotros nos respetamos el uno a otro como seres humanos, vamos a aprender mucho más de lo que tenemos uno a uno que solamente demostrarnos nuestro trabajo egoico y siendo únicos y que lo que nuestro vale y el resto no sirve. Entonces, acá son muchos temas de los que vamos a hablar, creo que es un tema que espero que la gente comente, que espero que la gente dé su opinión, porque esto es para largo. Si quieren, volveremos a trabajar sobre esto, porque es mucho el contenido, ¿no? Podemos estar horas hablando sobre este tema, así como todos los temas que vamos a tocar, pero este tema es muy, muy grande, muy amplio, porque me hubiese gustado hablar también un poquito sobre el ser empírico, la irracionalidad, la razón. Son todos temas que hablan a veces que el dueño es de la razón y de la verdad. ¿Y cuál es la crítica del empírico? Del empírico también con el conocimiento, porque todo es experiencia. Si al fin y al cabo nosotros mismos, por una búsqueda de esto, de tener este reconocimiento o esta aprobación, empezamos a buscar el tema de la educación como formalidad para decir que todo lo que sabes necesito que me lo justifique de alguna manera con algún cartón, que alguien te apruebe lo que vos estés, porque si ahora sí te creo y si no, no te lo creo. Entonces, hoy tenemos en esta década
¿sí? Tenemos, en estas últimas décadas, tenemos la oportunidad y creo que hay tanto conocimiento en las personas que ha superado ampliamente a veces unos certificados o títulos universitarios o de grado. Porque hay personas que se niegan inclusive a esto de formar parte de una universidad donde el mismo conocimiento termina siendo como la misma educación prusiana, ¿no? Te digo esto y esto es lo que tenés que aprender y esto es la verdad y esto es tal cosa. ¿Qué termina siendo? Una percepción de alguien o de ciertos esquemas para decirte que esto es la verdad. Es como cuando estudiaba economía. Si yo no le decía al profesor que Keynes era el mejor, No, te reprobaba. Te reprobaba. Sí, Entonces, claro, sí, claro. como el tema de Adam Smith y todo el comercio, Entonces, sí, no, el libre comercio. Bueno, esos son temas también muy lindos para hablar, la verdad que me gusta mucho toda esa parte histórica. Bueno, Patri, no sé, yo creo que llegamos hasta acá para que la gente comente y para ver qué controversial es este punto de vista de la experiencia que tiene cada uno y si cuánto es válida y de qué manera en el campo vivencial, en el campo organizacional, donde los enfoquemos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y vamos a seguir con este tema y con otros temas más también, que siempre los cuestionamos y lo damos por verdades, sin preguntarnos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, yo me despido, Ariel hará lo suyo ahora, y en breve vamos a seguir cuestionándonos cosas. Bye. Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos entonces. Y bueno, el tema es cuestionemos y cuestionemos que cada uno puede dar inclusive qué tema podemos cuestionar, porque también está eso, que la gente se involucre y diga yo quiero porque no trago entero, quiero que cuestionemos ciertos temas. Claro. Muchas gracias y hasta la próxima entonces. Bye, bye. Chao, chao.